Hola, mi nombre es Inmaculada Díaz, vengo de la Universidad de Málaga y en este vídeo quiero defender la ponencia titulada Europe's Living a Boycott, activismo eurovisivo desde la teoría del framing, año 2019 y año 2024. ¿Por qué estos años? Porque en ambos hubo una serie de movilizaciones contra la participación de Israel en el Festival de Eurovisión. En el primer caso, por celebrarse en Tel Aviv, ya que el año anterior había ganado una participante israelí, y en este caso, por participar en plena guerra de Gaza. Bueno, como he dicho, el punto de partida fue este boicot y la percepción de que en la prensa se estaba publicando información sobre estas movilizaciones, cosa que no había pasado, bajo mi punto de vista, en el año 2019. Por eso me decidí a investigarlo. Por hacer un dibujo general del boicot, el boicot, bueno, el término se acuñó allá por el siglo XIX, pero sigue siendo hoy día una poderosa herramienta política. De hecho, cada vez más gente en diversas encuestas afirma que efectivamente ha realizado un boicot en los últimos años. El boicot tradicionalmente se ha enmarcado dentro del consumo político en su variante negativa. Su variante positiva sería el boicot, la compra por motivos éticos, políticos y medioambientales, mientras que el boicot sería el rechazo explícito por estos motivos. Pero mi tesis es que desde la llegada de Internet esta movilización política, esta acción ha cambiado hacia formas más creativas y se enmarcaría ahora dentro del ciberactivismo. ¿Qué es el ciberactivismo? Bueno, pues he cogido la definición de Candon Mena, que es toda aquella forma de acción colectiva exclusiva de la red, porque no se limitan a un uso instrumental de las mismas, sino que se desarrollan dentro del propio Internet, concretamente de las redes sociales. La realidad es que el boicot y otras formas de participación política no convencional son difíciles de medir. Por eso tenemos que recurrir a la prensa para detectar esas acciones y esas tendencias. Ya existe una rica tradición investigadora que se basa en datos extraídos de la prensa para analizar estos movimientos y después se han corroborado con otros mecanismos, con otras investigaciones y han llegado al mismo punto. En este sentido, es relevante mencionar la agenda setting en cada uno de sus niveles, especialmente en el primero, qué eventos se recogen en la prensa, y en el segundo, qué atributos de esos eventos se publican. Y esto es especialmente relevante, y aquí entra en la teoría del framing, porque los movimientos sociales se basan, su éxito se basa, entre otros asuntos, en crear marcos que trasciendan hacia los medios de comunicación y, por ende, hacia la ciudadanía. ¿Qué pasa? Que ya no solamente habría que tener en cuenta los movimientos los medios de comunicación tradicionales, sino que también habría que tener en cuenta el ciberespacio. La metodología, bueno, se han analizado los medios El País, El Mundo, ABC y 20 Minutos, y también los nativos digitales, El Confidencial y El Diario.es, por los números, ¿no? Porque son los diarios que han tenido más éxito en el estudio general de medios en la última oleada, en mayo de 2024, la última oleada desde que empecé el estudio, y además el sondeo navegante de la red lo recoge como las páginas web que más recuerdan los encuestados. Los periodos de objeto de estudio son las fechas próximas al festival, evidentemente, en el año 2019 desde el 7 al 21 de mayo, y en el año 2024 desde el 1 al 15 de mayo. Son 2 semanas que abarcan, pues tanto la previa del festival, el festival y las repercusiones. Las variables que se han tenido en cuenta, que he estudiado, pues es del total de la muestra, aquellas piezas o textos periodísticos que hacen mención a las movilizaciones motivadas por la participación de Israel, la aparición, para saber el encuadre, de las movilizaciones en titular y subtítulo. Eso nos da una pista de cuánta relevancia le da el periodista a la movilización. La presencia en el cuerpo de texto, sea una presencia protagonista, sea secundaria o sea meramente anecdótica. La línea editorial del diario, porque hay que tener en cuenta que
en el frame también entra la empresa periodística, por lo tanto he considerado que sería oportuno incluir la ideología de los periódicos en el estudio, en una escala de 1 a 6, donde 1 es la izquierda y 6 la derecha. Esto es desde el diario.es hasta la ABC. Y la materialización del boicot en acciones concretas. ¿Por qué? Porque, como he mencionado anteriormente, considero que el boicot ya no se limita a un rechazo en la compra, sino que incluye otras acciones. Podría ser el hiperónimo, donde se encajan acciones diversas, en muchos casos muy creativas. Los resultados. Bueno, pues estos son el total de textos periodísticos que tratan sobre Eurovisión, tanto en el año 2019 como en el año 2024. El año 2019 pueden verlo más oscuro que en el año 2024. Y si se fijan en el acumulado, pues en el año 2024 se publicaron muchos más textos que en el año 2019. Si tenemos en cuenta del total de piezas publicadas sobre Eurovisión, aquellas que hablan sobre las movilizaciones contra la participación de Israel, podemos comprobar en ambos gráficos, tienen a su izquierda 2019, a su derecha 2024, como en 2024 el número de publicaciones sobre las movilizaciones fue mucho mayor. Esto podría deberse a un factor de proporcionalidad. Sin embargo, si nos fijamos en la proporción de piezas que menciona las movilizaciones sobre el total, vemos como en 2024 todavía sigue siendo más importante. Bueno, existen varias posibles justificaciones. La primera de ellas es el criterio de actualidad. En el año 2024 la guerra de Gaza tenía más criterio de actualidad en los medios de comunicación que en el año 2019. Un segundo punto interesante es que, por ejemplo, según datos del Real Instituto Elcano, en el año 2024 había una atribución de responsabilidad mayor por el conflicto por Israel. Por lo tanto, pudo haber una mayor movilización contra la participación de Israel que en el año 2019. Si nos fijamos en el enfoque de los textos periodísticos en términos relativos, bueno, categoricé el enfoque en tres variables. Primero, Eurovisión marcada por la presencia de Israel. Segundo, fórmulas como una edición polémica. Y por último, un enfoque eurovisivo. En esta variable se recogen las demás que he mencionado antes sobre la presencia, tanto en subtítulo y título como en el cuerpo y además en el léxico empleado. Por ejemplo, en el enfoque Eurovisión marcada por la presencia de Israel, todo el festival se condiciona a la candidata israelí Eden Golan. En una edición polémica, en el enfoque una edición polémica, en el texto se empleaban fórmulas que indicaban que era una edición polémica, pero no le daban tanta relevancia como en el enfoque anterior. Y por último, el enfoque eurovisivo, pues son todas aquellas piezas informativas que tratan sobre bien las letras de las canciones, sobre los propios artistas o, por ejemplo, reportajes sobre la sede, ¿no? Que era Tel Aviv en el año 2019 y Malmö en Suecia en 2024. Bueno, tras un análisis ANOVA se detecta que existen diferencias significativas entre el enfoque empleado y la ideología política del medio. Como pueden ustedes comprobar, está ordenado pues desde más izquierda el diario.es hacia el diario más de derecha, que sería ABC, y pueden ver cómo el enfoque Eurovisión marcada por la presencia de Israel disminuye conforme bajamos en la escala hacia la derecha. El diario.es es el enfoque, en el diario.es el enfoque fundamental, mientras que en ABC pues es algo más simbólico. Esto también está en consonancia con los resultados del Instituto Elcano, que dicen que a mayor posicionamiento en la izquierda, más responsabilidades se le atribuyen a Israel en el conflicto. Mientras que en la derecha, bueno, pues la responsabilidad de Palestina también sería importante. Bueno, pues por mencionar otras acciones que caben dentro del término boicot y que se ejecutaron en el Festival de Eurovisión, pues lo más pertinente fueron las declaraciones tanto en ruedas de prensa como en las redes sociales, los abucheos, la demostración de insignia, como ya saben el pañuelo palestino es simbólico de la lucha y algunos de los cantantes lo portaron en las actuaciones a pesar de que está prohibido.
Entre las conclusiones principales, bueno, pues se ha puesto de manifiesto cómo la guerra de Gaza se ha colado en el Festival de Eurovisión, se ha ampliado el concepto de Eurovisión para incluir otros términos. Las limitaciones fundamentales del estudio vienen por la muestra, aunque esto también nos puede dar una pista sobre qué periódicos daban más importancia o no a las movilizaciones, y en cuanto a la línea futura, pues sería interesante entrevistar cualitativamente a aquellos redactores especializados en Eurovisión. Hasta aquí la ponencia, muchísimas gracias.